El tema que vamos a manejar son las escalas de medidas. Vamos a mirar para qué se usan y qué tipos de escalas existen. Escalas de medidas. Listo. Entonces, ¿qué es una escala? Una escala es una relación que existe entre la dimensión del dibujo real y la representación o el tamaño de ese mismo dibujo, como lo querramos, ya sea grande o ya sea pequeño. Entonces, estas escalas se definen con dos números, que ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos tener de importante? Que existen escalas, existen tres tipos de escalas: escalas de ampliación, una escala que es en tamaño real, y una tercera que es una escala de reducción. Entonces, en escala de ampliación, ¿qué hacemos? Como su nombre lo indica, aumentamos el tamaño de esa figura. Aumentamos el tamaño de esa figura, ¿para qué? Para poder de pronto ver detalles que en el tamaño real no los podemos ver. Entonces, por decir algo, en arquitectura o en ingeniería se usa mucho para cuando usted tiene de pronto un objeto como un piso, usted no alcanza a ver el detalle que tiene ahí, las líneas, las flores, lo que tenga. Entonces ahí se usa una escala de ampliación para que usted pueda ver en el tamaño adecuado qué tipo de figura, qué tipo de flor o qué tipo de dibujo tiene ese objeto. El tamaño real es el tamaño que tenemos normalmente con la figura. ¿Cuáles medidas, cuáles unidades de medidas podríamos usar? Centímetros, milímetros, y en la parte de dibujo o diseño se usa mucho metros. Esos tres tipos de unidades de medida son los que más o menos se utilizan. Para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a mirar centímetros y vamos a mirar algo con metros. Pues milímetros ya sabemos que están dentro de los centímetros, que un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, pues ahí como que la relación igual la vamos a ver. Y escala para reducción es, pues valga la redundancia, si tenemos un tamaño real y yo necesito que quede mucho más pequeño el dibujo, pues tengo que aplicarles una escala de reducción. Y pues ya las unidades de medidas que se manejan serían las mismas: centímetros, milímetros y metros, que son algunas de las más comunes. Y vamos a trabajar también con centímetros y con metros. Para poder como tener más clara esta parte, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya les voy a ir diciendo qué me define a mí que tenga que hacer un dibujo con una escala de ampliación o con una escala de reducción. Eso lo vamos a definir. Eso depende de varias cosas. Depende del tamaño de la hoja que yo tenga. Si el dibujo que voy a hacer es muy grande y no me funciona dentro de la hoja que yo tengo, como yo no puedo aumentarle el tamaño a la hoja que tengo en ese momento, entonces yo ¿qué hago? Le hago una reducción al dibujo que voy a incluir ahí dentro de esa hoja para que funcione perfectamente. Si yo tengo un dibujo muy pequeño y lo voy a ubicar también dentro de una hoja para que me quede centrado, para que se quede viendo, entonces yo ¿qué hago? Pues le hago una ampliación. O simplemente, recuerden que nosotros trabajábamos casi siempre que era la escala en tamaño real, que era simplemente hacer los sólidos, hacer los isométricos en el tamaño proporcional para que nos quedara exactamente dentro de la plancha. Entonces, prácticamente todos los ejercicios que nosotros estábamos trabajando eran con tamaño real. Listo, entonces vamos a empezar con el ejercicio. Muy fácilmente voy a usar aquí esta hojita cuadriculada para que sea
un poquito más sencillo. Con la escuadra vamos a mirar centímetros, ahí están perfectamente dibujados, eso lo tenemos claro. Vamos a hacer un ejemplo primero de ampliación. Entonces, ampliación de escala. Para ampliación debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener la representación de las escalas, va a ser el número, supongamos que vamos a colocar 2 puntos, 1. Esta es una forma de representación de la escala. 2 fracción 1 es una segunda forma de representación de escala, o 2 slash 1. De estas tres maneras vamos a encontrar en algún lado la representación de las escalas, ya sea de ampliación o de reducción. ¿Qué es importante o qué debemos tener en cuenta? Que el número mayor, cuando está primero siempre, va a ser una escala de ampliación. ¿Por qué? Porque este número que está a la izquierda me está diciendo el número de veces o el número de unidades que va a aumentar el tamaño real, que es este segundo numerito que estoy teniendo acá. Entonces siempre el primer número es el que me va a definir si yo tengo una ampliación o una reducción. Si yo tengo un cuadrado, 2, 4, 4, listo. Este cuadro tiene 2 centímetros por 2 centímetros. Voy a hacer una ampliación, pero esa ampliación que yo la voy a hacer, voy a usar esta escala, 2.1. Entonces, la escala real, ¿cómo la represento yo? Sería 1, 2 puntos, 1, porque es el tamaño real. Voy a hacer la ampliación, entonces, si yo tengo 2 centímetros, al hacer la ampliación, que va a ser 2, duplico. ¿Qué número coloco? Entonces ahí colocaría 4 centímetros. Entonces 4 centímetros, y en el otro sentido pasa exactamente lo mismo, 4 centímetros. Entonces ahí me queda el dibujo. Lo que hice fue una ampliación a escala que 2.1. Entonces al aumentar el tamaño de la figura, la medida me sigue quedando la misma, porque yo lo que cambié fue la escala. Entonces aquí la representación, ¿cuánto es? 2. Y la altura, ¿cuánto es la representación? 2. Aunque en la realidad tenga, para poder hacer esa ampliación, tenga 4 centímetros y 4 centímetros. Eso es una ampliación. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo podemos hacer? Bueno, entonces hagamos un segundo ejemplo. Lo más sencillo es con los cuadros. Yo voy a seguir trabajando con los cuadros para que podamos seguir ahí manejando. Si yo dijera de pronto no 2, sino dijera que la escala va a ser, por decir algo, 4:1, mi unidad sigue siendo la misma, centímetros. Y 4 es el número de veces que me dice que voy a hacer esa ampliación. Entonces, al tener 2 centímetros, que es la medida en tamaño real, si la voy a colocar escala 4:1, ¿eso qué quiere decir? Que por un lado voy a tener 8 centímetros, ¿no? Porque es 2 por 4, me da 8 centímetros. Y en el otro sentido voy a también a tener 8 centímetros. Entonces ahí me está dando una ampliación. ¿Y yo qué medida debo colocar aquí en la parte de abajo? Los mismos 2. La altura, los mismos 2, porque nosotros el tamaño real de esa figura no la hemos cambiado. La dimensión no la hemos cambiado, sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, esta escala 4:1, ¿de qué otra forma la podemos representar? Recuerden que 4/1 o 4 slash o signo de división sobre 1.
¿Qué me está diciendo eso? Que yo 4 lo divido. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos lo que es ampliación. Vamos a hacer con el mismo cuadro un ejercicio para reducción. Entonces en reducción, nuevamente, basados en el cuadradito. Y teniendo en cuenta también que para reducción ya el primer número que yo voy a tener a la izquierda va a ser la unidad. Entonces va a ser 1, 2 puntos, puede ser 2, que es con la que estamos trabajando en el ejemplo. Entonces ahí ya sabemos que lo podemos representar también 1 sobre 2 y lo podemos representar también 1/2. Esos son los tres tipos de representación que podemos tener. Nuevamente, dibujamos el cuadrito, dibujémoslo en tamaño real como para tenerlo ahí, que es de 2 por 2. Son 2 centímetros por 2 centímetros. Vamos a hacerle una reducción, pero yo voy a decir que esa reducción va a ser... esta, como es tamaño real, sería 1, 1. Vamos a hacerle una reducción que sea 2/1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Entonces, pues tenemos que hacer como si fuera una división, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a reducir. Entonces, si aquí teníamos 2 centímetros, al disminuir la medida, al buscar una medida más pequeña, pues como lo tenemos que dividir en 2, entonces nos quedaría la mitad. O sea que la medida sigue siendo 2 centímetros por 2 centímetros, pero la medida real, lo que yo acabé de dibujar aquí, es 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Porque hice una reducción, pero el número o la cota o la medida que me está representando sigue siendo 2, ¿sí? Entonces por eso me está diciendo aquí que es 2/1, 2 a la unidad que tengo siempre. Si hacemos una segunda reducción, que sería 1/3 o 1/4, entonces 4, lo coloco siempre, 2 puntos, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ay, espérenme acá un segundo, que aquí es 1/2 y aquí estaba colocándolo, era como ampliación, y aquí es 1/4, ¿sí? Entonces aquí está esta tercera reducción, ¿qué sería? Que yo la unidad la tengo que dividir en 4 partes. O sea que si yo tenía 2 centímetros, si lo voy a hacer en escala 1/4, yo tengo 2 centímetros, tengo 20 milímetros. Es 2 centímetros. Entonces, esos 20 milímetros los divido en 4 partes y me quedaría 5 milímetros, ¿sí? Entonces, esa reducción me quedaría 5 milímetros por 5 milímetros. Pero la medida seguiría siendo 2. La medida que estoy representando seguiría siendo 2 y 2, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a revisar qué operación fue la que yo hice. Tenemos la escala de reducción 1, 4 o 1/4 o 1/4. Entonces, como yo voy a hacer una reducción, tengo que dividirla en 4. Entonces, la medida inicial que yo tenía era 2 por 2. Entonces, 2 centímetros al dividirlo en 4, pues me da 0.5, ¿no? Entonces, sería 1/4. Esto me da 0.5, o sea, medio centímetro. Esto sería medio
centímetro, ¿sí? De pronto ustedes en algún ejercicio o en algún momento van a tener una figura, digamos que esta es la figura, un rectángulo. Su profesor le dice, por favor, amplíele la escala a ese rectángulo, a esa figura que usted dibujó. Amplíele la escala. Pero yo no sé, aquí me dicen que la figura tiene, no se sabe qué tamaño es. Coloquemos la que no sabemos la dimensión. Y que aquí en este otro lado tampoco sabemos la dimensión. ¿Yo cómo podría saber para revisar esa dimensión? Hay dos opciones. Una opción es que el profesor le diga que la figura tiene alguna escala ya predeterminada. Y la otra opción es que yo con la escuadra revise simplemente cuántos centímetros tengo. En este caso tengo 6 centímetros, ¿sí? Yo ya sé que la altura, dependiendo la medida que yo defina aquí en la horizontal, mi altura va a ser proporcional a esa misma medida que yo tenga inicialmente abajo, ¿sí? Si usted está trabajando en centímetros, pues usted ya sabe que esa figura que usted tiene es de 6 y que la altura sería ¿cuánto? 2,5 en este caso, ¿sí? Porque estamos hablando en centímetros. Hay unas escalas que son un poquito más complejas. De pronto el profesor le dice a usted que necesita una reducción de esta figura, que ya dijimos que tiene 6 por 2. Entonces, ¿usted qué reducción le puede hacer? Pues si la va a reducir, le va a hacer una reducción del 100%, pues usted tiene que buscar la mitad, ¿no? La mitad de 6 pues sería 3. Y aquí la altura es 2, entonces esa altura ¿cuánto sería? Entonces usted llega y hace eso, la altura sería 1 centímetro, ¿sí? Y así sucesivamente, esa es una forma. Entonces hay un implemento que se llama, y eso es para trabajar con escuadra, con centímetros como los que usted tiene ahí. Hay un implemento que se maneja mucho en ingeniería y en arquitectura y en todas esas ramas como que es de medir de la parte de civil, que es un escalímetro, que es este elemento que yo les estoy mostrando. Este escalímetro nos sirve también para hacer cambios de escalas, de medidas. Nos está marcando todas las medidas en metros, ya no solo en centímetros, sino nos está marcando en metros. Y ya vienen ahí definidas 6 escalas diferentes. Entonces usted, dependiendo de la que necesite, la real es la escala 1/100, que son los centímetros normalitos. Si yo le coloco aquí la escuadra, me coinciden, ¿sí ve? Me coinciden los centímetros. Así aquí se llama 1/100, se llama 1/100 porque estamos trabajando este escalímetro como si fuera en metros. Por eso un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Entonces por eso es que está ahí 1/100. Entonces, si lo colocamos, nos dan los centímetros exactamente iguales. Entonces, ¿por qué les muestro yo esta herramienta? Porque aquí no tendríamos que hacer medidas ni hacer divisiones, que no son complicadas tampoco, pero ustedes ya las tienen aquí. Entonces, ustedes no tendrían por qué ponerse a hacer operaciones revisando qué escala es. Entonces, aquí en este caso, 1/100, un centímetro sería lo equivalente a 1 metro. Si giramos, aquí hay una que dice 1/50. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 centímetros, mírenlo ahí, equivale en este caso a 1 metro. O sea, es una escala de ampliación. Esta, 1/20. Entonces, 1/20 nos dice que 5 centímetros equivalen a 1 metro. Entonces ahí seguimos haciendo escala de ampliación, ¿sí? Entonces se dan cuenta que entre más pequeño el número que yo tengo aquí a la derecha después de los 2 puntos, entre más pequeño es ese número, la escala se va haciendo mucho más grande, ¿sí? Revisemos.
Bueno, aquí esa es la más grande que viene aquí en este escalímetro, la 1.20. Ahora miremos de reducción, para reducir el tamaño. Tenemos una que se llama 1.125. ¿Por qué? Porque ya tenemos menos de 1 centímetro, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos es 8 milímetros. Si medimos con la escuadra nos da 8 milímetros. Entonces esa es una escala de reducción, porque aquí me está diciendo pues que es 1 metro, pero que está a escala 1.125. Claro está que ustedes pueden no simplemente trabajar con metros con el escalímetro. Ustedes pueden decir que van a hacer un cambio de tamaño, una ampliación, y pueden usar una de estas escalas también, la 125. Entonces esto ya sería, el cambio de escala sería 1 metro, ¿sí? un centímetro, perdón. Y así sucesivamente, esa parte funciona exactamente igual. Esta escala que dice 1.75 es de ampliación. ¿Por qué? Porque si miramos, ahí tenemos 10, 14 milímetros, o sea 1 centímetro y 4 rayitas, ¿sí? Entonces ahí estamos manejando una ampliación, ¿sí? Entonces espero que les haya quedado claro toda esta parte de las escalas. Es un tema muy sencillo, no se preocupen, ustedes van a poder manejarlo dependiendo del tamaño, lo que necesiten, si necesitan disminuir el tamaño o aumentar el tamaño del objeto. Lo más usual que trabajamos, como ya les dije, son centímetros, milímetros y metros. Por eso les colocaba yo aquí y les resaltaba que nosotros lo que más vamos a ver, con lo que más nos vamos a familiarizar es con centímetros y metros. Y pues milímetros, que ya sabemos que los milímetros van dentro de los centímetros, ¿sí? Para la actividad, para el ejercicio, lo que se solicita que hagamos es que hagamos el ejercicio que ustedes deseen. Es un ejercicio libre. Si quieren tener un sólido, pueden hacer un sólido. Si quieren hacer solo una figura, pueden hacer solo una figura. Yo podría tomar, por decir algo, un cubo. ¿Qué es importante que yo defina? ¿Cuál es el tamaño real de ese cubo que yo estoy usando? ¿Cuáles son las medidas reales? ¿Por qué? Porque yo lo tengo que identificar. Tengo que colocarle que esto está a escala 1.1. Al estar a escala 1.1 es tamaño real. Entonces yo voy a decir que por este lado tiene 4 centímetros y por este lado tiene 4 centímetros. Entonces al ser un cubo, todos los lados son exactamente iguales. Necesito, el ejercicio me dice que dibuje una escala de ampliación y una reducción. Entonces usted, dependiendo la hoja que usted tenga, usted puede decir, no, bueno, entonces voy a hacerle una ampliación de escala, y voy a colocar la escala que sea, como la hoja no es muy grande, entonces voy a colocar una escala 3:1 o una escala 4:1. Entonces si usted coloca una escala 4:1, usted ya sabe que la proporción o el aumento de tamaño que usted va a hacer es de 4, ¿sí? Entonces pues debe tener en cuenta eso, porque le va a salir aquí el cubo supremamente grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted identifique la figura en qué escala la está realizando, y que hagamos también una reducción, que usted diga qué reducción va a manejar ahí para que haga esa figura en reducción. Entonces esto yo lo reduje 4 veces, entonces esto me queda, ¿por qué? Porque aquí me está dando más o menos 5 milímetros, entonces ahí me queda 1:4, ¿sí? Eso es lo importante para que queden claros los conceptos.
En la actividad también dice que aplicarle sombras propias y sombras arrojadas. Ustedes se lo pueden hacer a uno solo de los tres, puede ser a este, al que está en tamaño real. Ustedes ya saben y le manejan ahí la sombra que ustedes consideren que deben llevar dependiendo de donde esté ubicado la parte del sol o la parte de iluminación que ustedes le van a hacer, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, ustedes van a hacerle esa pequeña sombra. Importante que los tres conceptos queden claros para que ustedes en un futuro puedan manejar muy fácilmente lo de la ampliación y la reducción, que puedan utilizar el escalímetro o que puedan utilizar la escuadra con las medidas exactamente las que son. Muchas gracias.